Bienvenidos a lo nunca contado, desde el famoso libro de los muertos hasta la misteriosa tumba de una reina no identificada. Estos asombrosos descubrimientos arqueológicos en Egipto continúan sorprendiéndonos. Únase a nosotros mientras exploramos 15 descubrimientos en esta antigua tierra que han conmocionado al mundo. Número 15. El laberinto de Jawara. Bienvenido al misterioso e impresionante mundo del antiguo Egipto. En medio del desierto se encuentra una estructura que durante mucho tiempo ha estado envuelta en misterio e intriga. La pirámide de Jawara, construida por el faraón Amenemhat II de la séptima dinastía. Esta pirámide no se parece a ninguna otra en Egipto. Conocida como la pirámide negra por su exterior tosco y arenoso, hecho de ladrillo y piedras recubiertas de piedra caliza. Pero la parte más interesante de este sitio arqueológico se encuentra debajo de las arenas que rodean la pirámide, el laberinto de Jawara. Según historiadores antiguos como Heródoto, este complejo subterráneo contenía innumerables habitaciones y cámaras. Considerado durante mucho tiempo un mito, el laberinto fue finalmente descubierto por arqueólogos en 2008, después de permanecer oculto durante miles de años. La leyenda dice que tiene hasta 3.000 habitaciones en múltiples niveles, y algunos relatos lo describen como incluso más impresionante que las propias pirámides. Este descubrimiento confirma que los cuentos del laberinto no eran mitos fantasiosos, sino que se basaban en una estructura real de inigualable sofisticación. Los textos antiguos describían el laberinto como si contuviera 12 grandes patios, cada uno con puertas enfrentadas en una disposición compleja, similar a un laberinto. Los tribunales contenían además dos tipos de salas, uno situado sobre el suelo y otro debajo. Si bien se han localizado las cámaras superiores, las subterráneas siguen siendo un enigma impenetrable. Los intentos de mapear y reconstruir el laberinto basándose en relatos textuales han resultado extremadamente difíciles, por lo que aún se desconoce su verdadera forma. ¿Qué secretos podrían contener estas cámaras enterradas? Algunas teorías sugieren que el laberinto podría contener registros de civilizaciones perdidas, anteriores incluso a los antiguos egipcios que lo construyeron. Otros creen que fue diseñado como una representación del inframundo, a través del cual viajaban los faraones fallecidos. Es posible que nunca se conozcan las respuestas, a menos que se pueda excavar de manera segura más parte del complejo oculto. Por ahora, el laberinto sigue cautivando la imaginación. Una tentadora visión de los misterios aún enterrados bajo las arenas de Egipto. Número 14. Las antiguas joyas de meteoritos. Además de tumbas y templos, el antiguo Egipto también reveló maravillas que caían del cielo. En 1911, los arqueólogos cerca de la necrópolis de Giza hicieron un descubrimiento casual: joyas exquisitas, cuentas elaboradas a partir de meteoritos hace miles de años. Estas piedras preciosas extraterrestres se remontan a unos asombrosos 5.000 años, mucho antes de que se desarrollara el trabajo del hierro en Egipto. Sin embargo, de alguna manera, los antiguos fabricantes de abalorios adquirieron hierro de los meteoritos y lo transformaron en ornamentados collares, pulseras y amuletos. Las icónicas cuentas en forma de tubo fueron desenterradas originalmente en el cementerio de Gersa. El análisis técnico prueba sus orígenes cósmicos. Las cuentas contienen un 10% de níquel, una firma de meteorito de hierro. También muestran estructuras cristalinas únicas llamadas patrones de estatinas de Whitman, que solo se encuentran en el hierro meteorítico que se enfrió en los asteroides hace más de 4.000 millones de años. El precioso hierro meteórico da una idea de por qué estas cuentas eran tan valoradas. Los antiguos egipcios creían que estos meteoritos poseían poderes curativos mágicos debido a sus orígenes cósmicos divinos. Se creía que la composición meteórica única confería habilidades protectoras y otorgaba vitalidad y fuerza al usuario. Los arqueólogos también han encontrado evidencia de que los primeros egipcios recolectaban fragmentos de meteoritos más pequeños para tallar escarabajos y amuletos de buena suerte. La asociación de los meteoritos con los dioses parece clara. A pesar de la rareza del hierro meteorítico, estas piedras preciosas celestiales se volvieron apreciadas en todos los niveles de la sociedad del antiguo Egipto. Número 13. El misterio de Saara. La necrópolis de Saara, al sur del Cairo,
alberga uno de los monumentos más desconcertantes del antiguo Egipto, el Serpeo, un complejo abovedado de piedra que contiene 25 enormes ataúdes de granito. Pero las enormes cajas, que pesan 70 toneladas cada una, no fueron construidas para entierros humanos. Según los historiadores griegos antiguos, albergaban los toros sagrados Api momificados adorados durante la época faraónica. Sin embargo, pistas significativas sugieren que un misterio aún mayor aún acecha entre las sombras del Serpeo. Construido durante el reinado de la 18ª dinastía del faraón Akenatón alrededor del 1400 a.C., las galerías y sarcófagos del Serpeo son realmente enormes en escala. Los ataúdes son hasta 3.3 de largo y 2 de 4 metros de alto, más grandes que los sarcófagos de muchos faraones. Si estuvieran destinadas a entierros de toros, las cajas habrían pesado 6 veces más que los toros colocados en su interior. Curiosamente, nunca se han descubierto momias de toros en el Serpeo. En otros sitios dedicados al culto de los toros, como el Bukium de Arman, las momias permanecen intactas. ¿Por qué no hay rastros de los toros sagrados Apis? ¿El Serapio contenía algo completamente diferente? El gran misterio que rodea la función del Serpeo alimenta especulaciones sobre propósitos más clandestinos. Algunos teorizan que albergó riquezas de la 18ª dinastía de Egipto o funcionó como un templo de iniciación para escuelas de misterios. Pero los misterios de la necrópolis de Sahara se extienden más allá del Serpeo. Otro enigma fue descubierto en la necrópolis, un pequeño y delicado objeto de madera tallado que recuerda a un pájaro en vuelo, famoso llamado pájaro Sahara. Con su forma aerodinámica y detalles tallados con precisión, el pájaro Saqqara es un artefacto tentador. El modelo tiene características físicas que no se encuentran en las aves, sino que se encuentran en los aviones modernos. Si observamos de cerca al pájaro Saqqara, su cola erguida es única. Ningún pájaro tiene una cola vertical, pero los aviones modernos sí la tienen. Las alas están colocadas en un ligero ángulo hacia abajo, hacia las puntas, imitando las alas de un avión. Dado que carece de patas talladas, a diferencia de las aves reales, parece más representativo de una forma que no se parece a la de un pájaro. El propósito y los orígenes de esta figura siguen siendo desconocidos, pero su existencia continúa asombrando e inspirando teorías sobre la sofisticación de la ingeniería y la ciencia del antiguo Egipto. ¿Podría este delicado artefacto de madera ser realmente evidencia de que los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados de aviación? El pájaro Sahara sigue cautivando y confundiendo. Número 12. El descubrimiento de 800 tumbas. En 2018, los arqueólogos descubrieron un cementerio antiguo en expansión que contiene más de 800 tumbas cerca de las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo. Este vasto complejo funerario, que data de hace 4.200 años, contiene fascinantes visiones de la era del Reino Medio de Egipto. El cementerio cubre 37 acres entre las pirámides del rey Teti y Usakov, quien gobernó la sexta dinastía de Egipto alrededor de 2300 a.C. El sitio permaneció en uso durante 300 años, y generaciones de familias enterraron a sus muertos allí. Las tumbas van desde simples fosas cubiertas con piedras hasta estructuras más elaboradas de varias habitaciones con fachadas decorativas. Algunas contienen estilos de piedra intrincadamente grabados que marcan los lugares de enterramiento. Muchos diseños de tumbas tienen calzadas intactas que conducen al este hasta el río Nilo, lo que refleja las creencias egipcias sobre el viaje al más allá. Los pozos subterráneos indican dónde se bajaron los cuerpos momificados a las cámaras funerarias. Abajo, los fosos circundantes estaban repletos de miles de tinajas de barro, ofrendas para sustentar a los muertos. Las 800 tumbas proporcionan información notable sobre la cultura egipcia y los preparativos para la vida después de la muerte durante el período del Reino Medio. Esta era entre el antiguo y el nuevo reino de Egipto fue crucial y marcó un resurgimiento cultural y económico, conocido como el Renacimiento del Reino Medio. La escala del cementerio resalta la estabilidad y sofisticación del Egipto del Reino Medio. Los arqueólogos también descubrieron ajuares funerarios exóticos, como jarrones y estatuillas de piedra, lo que refleja un aumento del comercio a larga distancia. Los estilos de ropa, cerámica y arquitectura evolucionaron en formas distintivas durante esta época próspera. La gran cantidad de multas mejorará la comprensión de cómo se transformó la sociedad egipcia durante la era entre las pirámides y los faraones. Número 11. Libro de los Muertos.
Los antiguos egipcios produjeron una asombrosa variedad de literatura funeraria para guiar a las almas en su viaje al más allá. Estos textos contienen mapas místicos del inframundo, hechizos y encantamientos mágicos para superar obstáculos peligrosos e instrucciones para navegar por el reino de los muertos. Entre los ejemplos más significativos se encuentran el Libro de los Dos Caminos, los textos de los ataúdes y el reconocido Libro de los Muertos. El Libro de los Dos Caminos es el texto funerario más antiguo conocido, datando de hace más de 4000 años, en el primer período intermedio. Representa dos caminos místicos que el alma podría tomar para llegar al reino inframundo de Osiris, dios de los muertos. Un camino viajaba por tierra a través de un paisaje traicionero lleno de fuego, lagos, demonios y enemigos con cuchillos. El otro sigue la ruta del dios Sol Ra navegando por el río del cielo en su viaje nocturno hacia el renacimiento al amanecer. Los textos de los ataúdes posteriores ampliaron el libro de dos maneras. Estos escritos en las tapas interiores de los ataúdes proporcionaban hechizos para ayudar a los nobles fallecidos en su peligroso viaje al inframundo. Los textos invocan dioses y lugares míticos, haciendo del ataúd un recipiente mágico capaz de volar hacia los cielos. Miles de hechizos únicos han sobrevivido, revelando más complejidades sobre los conceptos egipcios del más allá. Pero el texto funerario más fastuoso y extenso es el Libro de los Muertos, que contiene casi 200 capítulos de encantamientos, mapas y conocimientos místicos. Describe el paso de Ra por las 12 cavernas del inframundo, correspondientes a las 12 horas de la noche. Las almas fallecidas tenían que juzgar en el salón de las dos verdades, jurando que no habían cometido pecados. La codiciada recompensa era que su alma habitara eternamente en el campo de juncos, una versión idealizada de la vida terrenal. Número 10. El anillo grabado con las abejas divinas. Excavaciones recientes en la antigua ciudad egipcia de Amarna han revelado un brillante descubrimiento que demuestra que incluso los antiguos faraones sabían cómo divertirse de vez en cuando. Entre otros artefactos preciosos, los arqueólogos descubrieron un anillo de oro con la imagen de una deidad inusual llamada Así. ¿Quién fue este personaje que inspiró las joyas de oro dedicadas en su honor? Las abejas eran el antiguo dios egipcio del humor, la música y la juerga. A menudo se le representa como un enano con un espíritu juguetón. Como dios de la diversión, las abejas aportaron un toque de alegría a la elaborada iconografía religiosa de Egipto. El anillo fue descubierto en el lugar de enterramiento de los sirvientes del faraón Akenatón, quien construyó Amarna como su nueva capital en el siglo XIV a.C. Akenatón es famoso por intentar transformar la fe politeísta de Egipto en la adoración de un solo dios, la deidad solar Atón. Pero a pesar de sus intentos de cambiar el panorama religioso de Egipto, este anillo muestra huellas perdurables de los antiguos dioses de Egipto, como el de Be. En una cultura dominada por templos serios y rituales elaborados, el atractivo de Bes es comprensible. Su apariencia de gnomo y sus animadas travesuras inyectaron humor tanto en la vida diaria como en las ceremonias religiosas. Como deidad protectora, las imágenes de los hogares de Be protegían de las fuerzas del mal. Músicos y artistas lo adoptaron como su patrón. Incluso las prostitutas antiguas usaban toscos amuletos de Be para prevenir el embarazo. Claramente, Be tocó muchos aspectos de la sociedad egipcia. El anillo de Amarna no es el único artefacto que representa al dios de la diversión de Egipto. Se han encontrado pinturas y figuras de abejas en todo Egipto, lo que demuestra su importancia perdurable. La diversidad de roles de Bes resalta las complejidades detrás de la fachada formal de la antigua civilización egipcia. Además de los grandes templos y los sarcófagos de oro, también los faraones sabían dar rienda suelta de vez en cuando. La próxima vez que abras una cerveza, brinda por el dios egipcio que amaba una buena fiesta tanto como cualquiera. Número 9. La cervecería a escala industrial más antigua del mundo. Aparte de las tumbas y las pirámides, una de las innovaciones menos glamorosas del antiguo Egipto fue la elaboración pionera de cerveza a escala épica. En el complejo funerario de Abidos, los arqueólogos han descubierto una fábrica de cerveza de 5000 años de antigüedad que revolucionó la producción de cerveza en el mundo antiguo. Data de alrededor del 3100 a.C. La enorme cervecería cubre más de 20.000 secciones, cada una con 40 tinas titánicas. Estas enormes cubas tenían más
más de 2 metros de ancho y se utilizaban para calentar una mezcla de cerveza hecha de grano y agua. Con una capacidad de 300 litros, cada tina podría elaborar suficiente cerveza para llenar 50 latas modernas. Operando a escala industrial, esta cervecería podría producir la asombrosa cantidad de 9.600 litros de cerveza a la vez. Esa cantidad es casi suficiente para proporcionar a 15.000 personas un six-pack a cada una. La población estimada de la antigua cerveza. Abidos era una bebida básica y una ofrenda religiosa en el antiguo Egipto. Operar esta mega cervecería demuestra la prosperidad y abundancia de Egipto. Los cerveceros egipcios fueron pioneros en técnicas novedosas que todavía se utilizan hoy en día, incluida la combinación de diferentes fuentes fermentables como frutas, cereales y miel para producir sabores variados. Filas altamente organizadas de cubas interconectadas permitieron a los egipcios elaborar cerveza a escalas sin precedentes. El tamaño y la sofisticación de la cervecería de Abidos muestran cómo los antiguos egipcios dominaron la producción en masa. La elaboración de cerveza era claramente un arte y una ciencia en el antiguo Egipto, como se refleja en este enorme complejo cervecero. Las inscripciones encontradas en Abidos contienen las recetas de cerveza escritas más antiguas del mundo. Entonces, si bien es posible que no hayan inventado las cervezas frías, los egipcios ciertamente perfeccionaron la elaboración de cerveza en la Edad del Bronce. Número 8. Abidos Stargate del Antiguo Egipto. El antiguo sitio de Abidos en el sur de Egipto ha intrigado durante mucho tiempo a arqueólogos e historiadores conocidos por sus templos conservados y su significado sagrado. Descubrimientos recientes en Abidos sugieren que esta ciudad santa puede tener un pasado aún más misterioso, ligado a reinos de otro mundo y viajes interdimensionales. En el corazón de estas asombrosas teorías se encuentra Osirion, un monumental complejo de templos dedicado a Osiris, el dios de la muerte y el inframundo. El diseño de Osirion difiere marcadamente de los templos egipcios convencionales, ya que contiene características que no se ven en ningún otro lugar de Egipto, y su sala central presenta una arquitectura megalítica inusual, con gigantescos bloques de granito que pesan hasta 100 toneladas, apilados en ángulo, evocan el inframundo. Hay tallas enigmáticas que recubren las paredes interiores del templo. Estas elaboradas pero desconcertantes decoraciones no tienen paralelos identificables con los jeroglíficos o las obras de arte tradicionales egipcios. Sus símbolos desconocidos y mensajes misteriosos provocan perplejidad y debate entre los egiptólogos. Algunos especulan que estas tallas aberrantes codifican el conocimiento de un portal que une Abidos con el reino de Osiris, un dominio metafísico del inframundo. Desde este punto de vista, el Osirión es esencialmente un dispositivo, usando sus cámaras megalíticas para enfocar energías y abrir una puerta interdimensional. Las tallas sirven como instrucciones crípticas sobre cómo operar este antiguo portal estelar. Los principales estudiosos siguen siendo escépticos y señalan la falta de evidencia arqueológica de puertas de entrada físicas o agujeros de gusano. Pero otros preguntan, ¿podrían las tallas del templo describir una tecnología espiritual para acceder a planos superiores de existencia? Las anomalías del Osirion siguen provocando asombro y debate sobre lo que realmente pudo haber ocurrido en este complejo de templos sagrados hace milenios. Número 7. La ciudad perdida de Atón. En la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, se encuentra un descubrimiento arqueológico sorprendente, la antigua ciudad de Atón, también conocida como la ciudad dorada perdida de Egipto. Enterrada bajo la arena durante más de 3.000 años, esta magnífica ciudad se remonta al reinado de Amenhotep II en el siglo XIV a.C. La ciudad se extiende sobre más de 300 acres y fue desenterrado en perfectas condiciones. Sus paredes y habitaciones permanecen notablemente intactas, como congeladas en el tiempo. Los arqueólogos han encontrado panaderías, talleres, distritos administrativos e incluso una zona residencial con casas alineadas en calles limpias. Los artefactos dorados brillan bajo la arena, incluidos anillos, amuletos y monedas de oro con los rostros de los faraones. Pero el verdadero tesoro es cómo este descubrimiento ofrece una visión sin precedentes en la vida cotidiana en la Edad de Oro del Antiguo Egipto. Cada artefacto y estructura revela detalles fascinantes sobre cómo la gente vivía, trabajaba y expresaba su espiritualidad. En el apogeo del poder y la riqueza de Egipto, la ciudad fue construida como la gran capital imperial del imperio de Amenhotep II. Su enorme escala y su lujo reflejan la inmensa prosperidad de Egipto. Durante su reinado, los expertos estiman que la ciudad podría haber albergado a miles de personas, entre sacerdotes, funcionarios, trabajadores y artesanos. La ciudad continuó prosperando bajo el sucesor de Amenhotep, Akenatón,
padre del faraón Tutankamón. La excavación apenas ha comenzado. Muchos edificios y artefactos permanecen enterrados bajo la arena. El sitio presenta oportunidades ilimitadas para aprender más sobre esta era crucial. Cuando Egipto ascendió al dominio imperial, ¿qué otros objetos impresionantes yacen ocultos esperando ver la luz nuevamente? Mientras la ciudad dorada perdida entrega sus tesoros, un magnífico capítulo de la historia resucita en las arenas de Egipto. Número 6. Las manos esqueléticas enterradas. En un antiguo palacio de la ciudad egipcia de Avaris, los arqueólogos han descubierto un hallazgo espantoso: 16 manos esqueléticas enterradas en 4 fosas. Pero lo más espeluznante es que las 16 manos están cortadas, manos derechas. Este extraño descubrimiento proporciona la primera evidencia física de un antiguo ritual de castigo egipcio. Los registros antiguos describen cómo los soldados tenían que cortar la mano derecha de un enemigo y presentársela al rey a cambio de oro. Tomar la mano derecha privó a los enemigos de fuerza y poder en el más allá. Los 4 fosos se encontraron en el patio de un palacio, estratégicamente ubicados cerca de una sala del trono. Los 2 fosos más cercanos al trono contenían cada uno una sola mano, posiblemente representando a los prisioneros capturados inicialmente. Las 14 manos restantes fueron enterradas en 2 fosos más grandes en el patio, que se añadían a medida que se derrotaban más enemigos. El análisis esquelético indica que las manos pertenecían a hombres adultos que en general gozaban de buena salud. Las marcas de corte en los huesos confirman que las manos fueron cortadas, mientras el tejido aún estaba adherido, probablemente inmediatamente después de la muerte en batalla. Unos pocos dedos muestran evidencia de trauma antemortem, lo que da a entender la violencia que enfrentaron estos hombres. Fuentes textuales y artísticas confirman la antigua tradición de cortar la mano derecha de los enemigos, pero estos son los primeros ejemplos arqueológicos encontrados. Si bien esta espantosa práctica parece brutal según los estándares modernos, cumplió el propósito simbólico de mostrar poder en las guerras antiguas. El descubrimiento proporciona información sobre los rituales y creencias de los soldados egipcios hace miles de años. Número 5. La piedra Rosetta. En 1799 se produjo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, la piedra Rosetta. Esta losa de piedra grabada fue encontrada por soldados franceses que renovaban un fuerte cerca de la ciudad de El Rashid, conocida por los franceses como Rosetta. Estos soldados no sabían que se habían topado con un artefacto que desbloquearía los secretos del mundo antiguo. La piedra Rosetta data del año 196 a.C. y contiene el mismo texto escrito en 2 idiomas, egipcio y griego. El griego se entendía fácilmente, pero el egipcio estaba escrito en jeroglíficos cuyo significado se había perdido durante más de 1000 años. Al comparar las versiones griega y jeroglífica del texto, los eruditos finalmente pudieron descifrar la misteriosa escritura jeroglífica. El texto es un decreto que alaba al faraón Ptolomeo V, de 13 años, y establece su derecho a gobernar como faraón. Fue emitido por un concilio de sacerdotes egipcios poco después de la coronación de Ptolomeo. En los siglos posteriores a la caída de los jeroglíficos, numerosos intentos de descifrarlos habían fracasado. La piedra Rosetta proporcionó la clave para descifrar el código, abriendo siglos de conocimiento antiguo a la comprensión moderna. La capacidad de leer jeroglíficos revolucionó la arqueología y la egiptología, descubriendo los secretos de antiguos papiros y muros de templos en todo Egipto. Permitió que florecieran verdaderamente los estudios modernos sobre el antiguo Egipto. Después de siglos de misterios acumulados, la piedra Rosetta hizo posible leer finalmente las palabras de faraones, sacerdotes y escribas conservadas en monumentos y artefactos. Hoy en día, la piedra Rosetta se exhibe con orgullo en el Museo Británico, donde millones de personas vienen a ver este objeto icónico. Sin embargo, como ocurre con muchos artefactos egipcios en Europa, existen demandas constantes para que sean devueltos a su tierra natal. La piedra ha sido objeto de un intenso debate sobre la propiedad cultural, pero independientemente de dónde acabe, la piedra Rosetta será recordada para siempre por su papel fundamental en la resurrección de las voces del antiguo Egipto. Número 4. El túnel geométrico debajo de Taposiris Magna. Debajo de las arenas azotadas por el viento de la costa egipcia de Abusir, se encuentra un templo monumental conocido como Taposiris Magna, la gran tumba de Osiris. En este antiguo lugar, los arqueólogos han descubierto una proeza arquitectónica que los ha dejado atónitos. Un enorme túnel subterráneo excavado en un lecho de roca, que se extiende a lo largo de 1300 metros de longitud. Este pasadizo diseñado con precisión tiene más de 2 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva,
Es más largo que 10 campos de fútbol juntos. Este notable túnel fue descubierto por la arqueóloga Kathleen Martínez de la Universidad de Santo Domingo, quien cree que puede conducir a la tumba perdida de Cleopatra y Marco Antonio. Si bien esa tentadora posibilidad aún no se ha demostrado, el túnel en sí es un increíble logro de geometría y mampostería. Precisamente orientado sobre un eje este-oeste, las líneas rectas y la perfección geométrica del túnel revelan la sofisticada comprensión de la topografía y la arquitectura de los antiguos egipcios. El pasadizo de paredes lisas fue tallado en arenisca sólida, una roca extremadamente dura que hace que la escala del túnel sea aún más impresionante. El minucioso trabajo requerido para excavar este gigantesco pasadizo muestra un nivel de determinación que rivaliza con las pirámides. Si bien el propósito original del túnel sigue siendo incierto, su alineación, profundidad y ubicación cerca del templo sugieren una función religiosa importante. Rastrear el túnel hasta su punto final puede revelar cuál fue el propósito para el que sirvió. Quizás culmine en una cámara funeraria oculta, un templo sagrado o algo nunca esperado. La promesa de descubrimientos desconocidos en su término es lo que impulsa a los arqueólogos a seguir adelante. El túnel Topos Iris Magna ha capturado la imaginación de todo el mundo, pero es solo uno de los muchos misterios ocultos que aún esperan ser revelados bajo las arenas de Egipto. El ingenio detrás de esta antigua estructura da pistas de qué otras maravillas pueden surgir a través de excavaciones en curso. ¿Qué otras hazañas y secretos arquitectónicos surgirán para asombrarnos? La saga continúa desarrollándose. Déjanos saber tu opinión en los comentarios con el hashtag #LoNuncaContado. Número 3. La tumba de la reina Khentkaus II. En la necrópolis abusadora del antiguo Egipto, los arqueólogos han descubierto la tumba de una misteriosa reina previamente perdida en la historia, la reina Khentkaus II. A pesar de los extensos registros de la egiptología moderna, el nombre de Khentkaus no se puede encontrar en ninguna dinastía o sucesión real. Su majestuosa tumba sugiere que era una mujer de gran poder e importancia, pero casi no sobrevive ninguna referencia textual a ella. La tumba de Khentkaus presenta paredes ornamentadas con el nombre y los títulos de la reina, incluidos los de esposa del rey y madre del rey. Esto la identifica como la esposa y madre del faraón Neferefre, quien gobernó durante la quinta dinastía de Egipto alrededor de 2400 a.C. Las cámaras circundantes contenían cerámica fina, vasijas de alabastro y ajuares funerarios exóticos. La opulencia de la tumba indica que Khentkaus debe haber desempeñado un papel destacado como madre o esposa de un faraón. Su estatus social le habría otorgado una influencia significativa. Por lo tanto, su anonimato sin precedentes es aún más sorprendente, dado su lujoso lugar de entierro, lo que se suma al misterio de su nombre compartido con dos reinas anteriores de la cuarta dinastía. No está claro si asumió deliberadamente el nombre dinástico. Puede representar un intento de vincularla a un linaje real ilustre. A falta de vínculos familiares registrados para la reina Khentkaus II, solo su nombre y su tumba sobrevivieron para contar su historia. Un fascinante lienzo en blanco para los egiptólogos. ¿De qué dinastía vino antes de casarse con un miembro de la línea de la quinta dinastía? ¿Cómo evitó ser documentada? A pesar de su poder y estatus, su espléndida tumba es la única puerta que queda para revelar quién era esta enigmática reina. Por ahora sigue siendo la reina fantasma del antiguo Egipto, lo que nos recuerda cuánta historia aún permanece enterrada bajo las arenas. Número 2. Propiedades electromagnéticas de la pirámide. La Gran Pirámide de Giza ha desconcertado a los expertos durante siglos con sus elaborados pasajes internos y sus misteriosos propósitos. Pero un descubrimiento innovador ha descubierto las asombrosas propiedades electromagnéticas de la pirámide, lo que sugiere que esta antigua maravilla podría haber servido como planta de energía o fuente de energía. Experimentos realizados por físicos de Alemania y Rusia revelaron que la Gran Pirámide concentra energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de su base. Esta concentración de energía ocurre cuando las ondas de radio se dirigen a la pirámide en frecuencias específicas, esencialmente activando la pirámide. Los investigadores descubrieron que la forma piramidal de la pirámide le permite enfocar ondas electromagnéticas dentro de su cavidad interna oculta. Básicamente, la pirámide puede capturar estas ondas de radio y acumular la energía electromagnética en puntos concentrados como bolsas de energía más densa. Algunas teorías sugieren que los antiguos egipcios aprovecharon esta energía concentrada para obtener poder,
poder, ya que las antorchas o los fuegos encendidos dentro de la pirámide podían mantenerse indefinidamente. La cámara interior del rey puede haber servido como dispositivo concentrador de esta energía sagrada. Los campos electromagnéticos probablemente fueron amplificados por el granito dentro de la cámara. Curiosamente, algunos creen que los sitios antiguos de todo el mundo, incluido Göbekli Tepe en Turquía, estaban unidos por enormes obeliscos que pueden haber permitido la comunicación electromagnética. Los obeliscos erigidos en puntos focales arquitectónicos, como cerca de la Gran Pirámide, podrían haberse utilizado para sintonizar y optimizar las concentraciones de energía dentro de los monumentos. La idea de que los antiguos poseían aplicaciones electromagnéticas avanzadas que no se comprenden hoy en día ha capturado la imaginación del público. Si bien se necesita más investigación, estos descubrimientos nos dan una idea de la ciencia sofisticada de los antiguos egipcios. Las propiedades ocultas de la Gran Pirámide muestran que pudo haber servido como fuente ilimitada de energía limpia hace milenios. Número 1. Los antiguos fósiles de ballenas andantes. Cuando escuchas la palabra ballena, lo que normalmente te viene a la mente es un gigantesco mamífero marino que vive en las profundidades del océano. Sin embargo, un impactante hallazgo paleontológico en el desierto occidental de Egipto revela que hace 43 millones de años, las ballenas ancestrales habitaban la Tierra. En 2019, los científicos anunciaron el descubrimiento de fósiles bien conservados pertenecientes a una especie de ballena cuadrúpeda primitiva previamente desconocida. Estos fósiles, que datan de la época del Eoceno, representan algunos de los restos más completos de una ballena andante primitiva encontrados hasta ahora. La especie recién descubierta recibió el nombre de Phiomicidus Anubis, en honor al antiguo dios egipcio con cabeza de chacal Anubis, asociado con la momificación y el más allá. 4 Phiomicidus de 5 metros de largo compartían características de su oreja y dientes con las ballenas posteriores, pero a diferencia de los leviatanes actuales, Phiomacetus todavía conservaba piernas funcionales, lo que le permitía caminar sobre la tierra. Los descubrimientos fósiles incluyeron un cráneo, una mandíbula, unas vértebras y unas extremidades anteriores casi completos. Los análisis muestran que Phiomacetus podría soportar su peso en tierra y al mismo tiempo conservar la capacidad de oír bajo el agua, lo que facilita un estilo de vida semiacuático. Los fósiles arrojan luz sobre una fase temprana fundamental de la evolución de los cetáceos, cuando las ballenas pasaron de ambientes terrestres a marinos. Fimateus demuestra que las ballenas antiguas aún no habían hecho el cambio completo a vivir en el océano hace unos 43 millones de años. Más tarde, las ballenas evolucionaron en aletas de la cola para una poderosa propulsión acuática, perdiendo la capacidad de caminar sobre tierra. Pero este notable hallazgo captura una instantánea de la evolución en acción, mostrando a los ancestros de las ballenas tomando su primer baño en el mar prehistórico de Tetis en Egipto. Muchas gracias por ver. Cuéntanos sobre qué te pareció el video de hoy. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.